En el ámbito social y cultural, nos corresponde presentar a la destacada expositora Pamela Caro Molina, licenciada en Trabajo Social, magíster en Ciencias Sociales, doctora en Estudios Americanos. Actualmente es la directora del Centro Cielo de Investigación Aplicada de la Universidad Santo Tomás. Ha participado en diversas publicaciones. Además, es docente de pregrado y posgrado en diversas universidades de Chile. Hoy, en el séptimo encuentro internacional de Académicas sin Frontera, nos presenta el tema Reflexiones sobre el efecto en el equilibrio familia y trabajo desde una perspectiva de género. Bueno, les quiero compartir una presentación en PowerPoint que sintetiza 9 reflexiones que preparé para esta ocasión sobre los efectos de la pandemia en el equilibrio familia y trabajo desde una perspectiva de género. De manera bien ordenada desde lo macro a lo micro, lo que primero me surgió compartir con ustedes es la dimensión social y la urgencia que a lo que nos llevó a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, porque esto es global, frente a el coronavirus 19, el COVID-19. Esta es una crisis sanitaria, es cierto, y es de una urgencia tan alta que nos implica y nos lleva a enfrentar la vulnerabilidad ante la muerte propia de un ser querido, de un amigo, de una amiga, etc. Esta pandemia también nos puso en evidencia la crisis del trabajo, que no es producto, sino que se agudiza con la situación de la crisis sanitaria y nos muestra la fragilidad en la que se encontraba en América Latina, por supuesto que en África, en Asia, en los continentes donde los niveles de desarrollo son más bajos, la fragilidad del mundo del trabajo remunerado. Después vamos a hablar del no remunerado. Esta crisis golpea a todos y a todas, porque impacta desde la perspectiva económico y social la capacidad de generar ingresos y además implica gastos a quienes están afectados por esta condición de salud, enfermedad. Pero hay grupos que son más desprotegidos, como los trabajadores informales, quienes tienen o tenían trabajo flexible, los independientes, las independientes a honorarios. Sin embargo, también a los formales y dependientes. Lo hemos visto, las cifras de desempleo crecieron de manera radical y la medición mayo-junio, los países de Latinoamérica podrán ver las cifras de cada cual, pero en muchos casos duplicaron o más las tasas de desempleo. Y esto me lleva a comentarles la condición precaria de la vida. Esta es Judith Butler, una teórica estadounidense que a propósito de estudios sobre violencia nos invita a tomar conciencia respecto a la fragilidad y precariedad de la vida. La segunda reflexión tiene que ver con el dolor, la humanización. Esto no son solo números, no son solo gráficos, sino que impacta profundamente en el alma de cada país, de cada grupo. Y yo quiero poner también el acento en la interseccionalidad. Este es un concepto que exploran algunas teóricas asociadas a las teorías feministas de género, Expósito, Angela Davis, que lo que nos plantean es que no todas las mujeres, ahora voy a entrar a la distinción entre hombres y mujeres, somos iguales, tenemos otras variables, cuando las desigualdades se cruzan bajo distintos componentes o criterios, se amplifican, ¿ya? Aun cuando los efectos de la pandemia son transversales, hay grupos más vulnerables. Y me refiero específicamente a quienes viven en condiciones de vejez, niñez, en situaciones de discapacidad, en la ruralidad, por nombrar algunos grupos. También, en el caso de Chile, yo sé que acá nos están viendo académicas y estudiantes probablemente de otros países de América Latina,
La migración, ustedes saben que Chile ha aumentado de manera muy amplia las tasas de migración en los últimos 5 años y ellas, estas familias migrantes han tenido una experiencia muy dolorosa frente a la pandemia. En cuarto lugar, los más pobres y las más pobres. Vivir en campamentos, CITES, mediaguas, en condiciones de hacinamiento, eh, hace que las familias experimenten el confinamiento y la cuarentena de una manera mucho más dolorosa, ¿ya? Eh, También en quinto lugar, las jefas de hogar o las familias monoparentales, es decir, aquí hay una feminización de la pobreza en contextos de crisis que no podemos dejar de considerar. Y por último, somos un país y somos un continente que tiene infoexclusión, es decir, brechas en el acceso a la educación o al trabajo online. No tenemos cobertura democrática e igualitaria tanto en conectividad como en acceso a tecnología, y esta pandemia también ha develado las injusticias en ese plano. La tercera reflexión ya tiene que ver derechamente con cómo la situación de crisis sanitaria ha agudizado las brechas de género. Revisé algunas fuentes como el informe monitoreo COVID-19 que hace el COES, que es un centro y observatorio chileno, también uno en Argentina, que es el CIPEC, y hay ciertas conclusiones a propósito de encuestas que se aplicaron que indican que las mujeres están más afectadas, son más propensas a adquirir la enfermedad porque son quienes cuidan a pacientes COVID. No solo en el ámbito doméstico, sino que la primera línea que hemos llamado las enfermeras, las auxiliares de enfermería, las técnicas en enfermería, es una profesión feminizada. El 95, el 90% de esas profesiones son mujeres. Por lo tanto, hay una mayor exposición y una mayor vulnerabilidad frente a la enfermedad. Segundo, los efectos en salud mental han sido estudiados también. Ansiedad, dificultades para dormir, empeoramiento del estado del ánimo, son consecuencias negativas y que han tenido un cariz distinto, han sido recepcionadas de manera distinta entre hombres y mujeres. Hemos visto algunos datos sobre el aumento del consumo de alcohol, ¿cierto? O de, o de alguna otra sustancia como que podrían ser estos reforzadores a situaciones de estrés. Eh, no tengo datos concretos sobre la diferencia entre hombres y mujeres, pero claramente eh, todo lo que implicaba en términos de sobrecarga lleva a estos efectos en salud mental que algunas personas eh, lo sobrellevan, no siempre de buena manera, a través también del aumento del consumo de algunas sustancias que son dañinas para la salud. En tercer lugar, las expectativas sobre la salida a la crisis económica y laboral es peor para las mujeres. Cuando hay crisis de empleo, las mujeres están en una posición de segundo orden en materia de acceso al empleo. En cuarto lugar está la situación que ocurre con el cierre de las escuelas y los jardines. Ahí vemos en las imágenes que claramente cuando hay familias con hijos pequeños y ellos están en las casas, la situación de demanda por cuidado cambia y eso produce también una situación de tensión. Han aumentado los casos de violencia de género, ¿ya? Y quiero poner en azul, que es un color de esperanza, que se ha identificado que hay un mayor involucramiento masculino en tareas domésticas y de cuidado, no generalizable, ¿ya? Sin embargo, hay dudas respecto a la sostenibilidad. ¿Cuántos de aquellos hombres que sí se lograron involucrar más, que los hay, cuánto va a durar después de que termine la pandemia? En cuarto lugar, perdón, se repitió la 3, tenía que ver con lo anterior, hay tensiones no resueltas entre familia y trabajo, ¿ya? Por ejemplo, la consigna quédate en casa pone la atención y el debate en la protección de la vida a la familia y a lo doméstico, ¿cierto? Era una necesidad y una exigencia. Estar en cuarentena
reduce el espacio vital, pero con la obligación de cumplir las mismas responsabilidades del mundo laboral y familiar. Por lo tanto, quienes pudieron y pueden, porque todavía estamos en esa situación, hacer teletrabajo, no es todo el conjunto de población económicamente activa, ¿ya? Solo algunos tipos de trabajo. Esta tensión aumenta, como lo dije antes, cuando hay hijos pequeños. Esta tensión aumenta cuando hay características del espacio doméstico que lo impiden. Por ejemplo, yo acá tengo 2 perros que están ladrando en este mismo instante y, bueno, esa es mi realidad, ¿ya? No puedo pedirle a los perros que no ladren, son perros, ladran. Y si yo estuviera en el Congreso compartiendo con ustedes, no estarían mis perros ladrando. Entonces, hay cualidades, características de los espacios domésticos donde hemos visto muchos seminarios, congresos, clases, a veces desde la cocina, desde el comedor, desde distintos lugares, y no siempre es cómodo para las personas. Y la evidencia indica que han aumentado o se han mantenido las exigencias laborales para quienes hacen teletrabajo. La mayoría indica que está trabajando más que antes, ¿ya? ¿Cuáles son las implicancias del teletrabajo? Voy a ir un poquito más rápido. Primero que las organizaciones implementaron medidas de emergencia así, de un día para otro, sin planificación, porque había que darle continuidad al trabajo desde las casas. Empresas, escuelas, centros de formación, instituciones de educación superior. Fue muy abrupto, ya nos tomó de sorpresa y eso implicó que algunas medidas no fueron fáciles de implementar. Ya sabemos que no todos tenemos las mismas condiciones de Internet o de tecnología. También, ya me referí a la sobrecarga, ahora me lo voy a pasar, existe una división histórica sexual del trabajo que ha demostrado ser elástica, pero que sigue siendo inmutable, en el sentido de que la responsabilidad sigue cayendo en las mujeres. Si hay o no, no es algo generalizable. Yo sé que hay familias y parejas que han logrado reorganizar mejor lo doméstico, pero en general la responsabilidad se mantiene en las mujeres. Los hombres, voy a hacer como una visión muy general, eh, lo leí hoy día en un reportaje, se encargan de barrer el patio y las mujeres de el lavado de la ropa, por ejemplo. La lavadora, que es una gran tecnología, según un estudio hecho en Francia por Jean-Claude Kaufmann, solo un porcentaje muy bajito de hombres franceses sabían usar la lavadora. Y es una tecnología muy sencilla, apretar un botón. Pero algo hay con el lavado de la ropa que sigue siendo una responsabilidad femenina. María Ángeles Durán, una investigadora española, sostiene que teletrabajar no es conciliar, sino que es sumar 2 trabajos. Sería una solución parche para ir como tirando la carreta mientras tanto, ¿ya? También hay un tema de la división sexual del tiempo. El tiempo no es solo cuantitativo, también es cualitativo. Esto de que las mujeres podemos mascar chicle y caminar al mismo tiempo, el multitask, no es un buen favor, digamos. Debiéramos poder organizar y repartir la carga laboral y doméstica para poder hacer una cosa a la vez y no varias a la vez. El teletrabajo es una estrategia y un problema, ¿ya? Primero porque sí tiene ventajas en el sentido de la flexibilidad, ¿cierto? No todo el día estamos con la agenda tan marcada y a lo mejor podemos ser más flexibles con la distribución. Sin embargo, la desventaja de eso es que existe la sensación de estar 24/7, como disponible por entero, y eso trae bajo descanso y problemas de salud física y mental. Hay un costo que esta situación que hemos vivido recae en trabajadores y trabajadoras, aun cuando las organizaciones, empresas han implementado algunas iniciativas para enfrentar el estrés o para hablar de los factores emocionales que han surgido en el contexto de pandemia. eh, a veces es un taller más por online y no siempre hay una alta participación, ¿ya?
Eso va a quedar como probablemente un resabio de lo que vivimos o lo que estamos viviendo, que no sabemos muy bien cuándo va a terminar, ¿ya? Y por último, es un problema porque disminuye la convivencia social y la posibilidad de integrarse cara a cara se diluye. Para ir cerrando, me quedan los tres desafíos, reflexiones más orientadas a los desafíos, ¿ya? Por un lado, materia de teletrabajo, se ha planteado muy corrientemente que el teletrabajo llegó para quedarse. De hecho, ya hay organizaciones que están modificando su sistema de trabajo, que han puesto en práctica y comprobado que pueden tener días de trabajo en oficina y otros en home office. Sin embargo, se debiera resolver la superposición de trabajos, ¿ya? También supone como desafío un cambio en la cultura de las organizaciones y en las políticas laborales. Ya la jornada se ajusta menos la medición del tiempo y se ajusta más el cumplimiento de objetivos, pero objetivos razonables, no que superen lo que es posible realizar, ¿ya? También hay temas que resolver que son de políticas laborales, como por ejemplo, mencionaba la salud mental, pero también la ergonomía, cómo estamos sentados ejecutando este trabajo. En Chile ya se implementó una modificación al Código del Trabajo en julio que se llama Ley de Teletrabajo, todavía recién instalándose en las organizaciones y en las empresas, que por ejemplo rescaté que señala el derecho a la desconexión, por lo menos de 12 horas continuas, e indica asuntos tan relevantes como que los equipos, herramientas, materiales y elementos de protección personal debieran ser ágilmente instalados por el empleador. Pero también están las mujeres y hombres que hacen emprendimientos, que son independientes. Aquí tengo puras preguntas, audiencia. No, los estudios sobre emprendimiento femenino indican que las mujeres eligen esta modalidad para poder estar más tiempo con sus hijos, hijas y tener flexibilidad. Sin embargo, la pandemia claramente las enfrentó a ellas y a ellos a unas situaciones bastante críticas porque tuvieron que dejar de vender o de producir o de prestar el servicio cuando eran emprendedoras, y muchas de estas iniciativas se tuvieron que reinventar. Entonces, las preguntas que me hago es qué tipo de decisiones pueden tomar hoy día las microemprendedoras sobre la carga de trabajo doméstico y de cuidado. ¿Pueden mantener o afianzar decisiones favorables a una distribución más equitativa cuando la subsistencia se pone en juego? Es decir, cuando cerró su negocio, ¿ya? ¿Y seguirán sintiéndose más satisfechas que las mujeres dependientes o asalariadas de la categoría de la OIT cuando sus condiciones materiales se vuelven inestables y precarias como en la actualidad? Eh, en materia de igualdad de género, los desafíos son cómo organizar en esta juguera familia, trabajo remunerado y vida personal, ¿ya? Y ahí les sugiero lo siguiente. Hay que tener harta resiliencia para enfrentar la incertidumbre, porque todavía no sabemos cómo va a ir desencadenándose la pandemia, ¿ya? Han disminuido, por lo menos en el caso de Chile, las cifras de contagiados, pero no sabemos qué va a ocurrir en los próximos meses. Y eso requiere manejar la incertidumbre. Dos, hay transformaciones demográficas, hay personas que ya no cuidan a sus hijos, pero cuidan a sus padres o a sus abuelos, que son los más vulnerables a la pandemia. Esta situación nos hizo ver la invisibilidad que tenía la vida privada. La vida privada hoy día empieza a verse. De hecho, todos vemos nuestras casas en las reuniones online. Mis cuadros, en fin, como realidades que fueron muy privadas hoy día empiezan a verse, ¿ya? Y eso nos lleva a renegociar el pacto social de género. Esto sí que es para ir cerrando. Conciliación es compatibilizar responsabilidades familiares y personales, pero requiere la patita de la corresponsabilidad, que es el reparto justo y equitativo
entre hombres y mujeres de esas responsabilidades. Y que no es solo pareja, también es intergeneracional. Hijos, hijas. El cambio cultural implica que hijos e hijas se involucren en las tareas reproductivas y por supuesto el Estado, el mercado también. Esto implica mayor conciencia de que conciliación y corresponsabilidad es un asunto público, hay que sacarlo de la privacidad. No es un tema de mujeres, es una trampa feminizar la conciliación. La conciliación, familia y trabajo es un tema de sociedad. 3, tenemos que tomar conciencia de que somos todos y todas responsables, por lo tanto hay que soltar, dejar la culpa y romper ideas estereotipadas. Yo creo que, por ejemplo, hoy día planchar ya estamos planchando menos. Los europeos hace rato que no planchan. Hay formas de colgar inteligentemente la ropa para que esté menos arrugada, es decir, eso es soltar, dejar la culpa, no importa que no esté tan planchada toda la ropa, y reconocer el papel de las instituciones en esta materia. Así, quiero cerrar señalando que no es un asunto privado, sino que es un asunto que concierne a las organizaciones laborales, educativas, de salud, políticas públicas y, por supuesto, a los medios de comunicación. Espero que hayan quedado algunas de estas reflexiones dando vuelta y que si tienen preguntas me las puedan formular cuando estemos en este espacio de conversación. Muchas gracias.